Bienvenidos a este tutorial en el que hoy veremos la parte, usted comprenderá lo que son ángulos complementarios, suplementarios y ángulos opuestos al vértice. Pero antes tenemos que ver una definición que se conoce como ángulo adyacente. Los ángulos adyacentes son dos ángulos en el mismo plano que tienen un vértice en común y un lado en común, pero no tienen ningún punto interior en común. Por ejemplo, aquí tenemos el ángulo teta y el ángulo alfa. Este lado es un lado que es común a los dos ángulos. La suma de ellos, en este caso, es un ángulo suplementario, pero ya lo miraremos más adelante. El ángulo teta y el ángulo alfa son ángulos adyacentes. Tienen un lado en común. Ahora comprenderás lo que es un ángulo complementario. Los ángulos complementarios son aquellos cuya suma de sus medidas es igual a 90 grados. Por ejemplo, el ángulo ABD mide 90 grados, es un ángulo recto, pero está subdividido en dos ángulos que son ABC y CBD. El ABC mide 53 grados y el CBD mide 37 grados, sumado 90 grados. Aquí está la realización matemática del algoritmo para calcular, ¿verdad? Y demostrar que la suma de ellos son 90 grados. Ahora también hay otra forma, hay otra forma donde también no tienen que tener un lado adyacente, se tiene que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B, ambos miden 90 grados y son complementarios. Ahora observen lo que son los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios, el ángulo A y el ángulo B forman un par lineal. El par lineal ahí tienen un ángulo, dos ángulos que son adyacentes porque tienen un lado en común. En este caso, mide la suma de los dos 180 grados. Dada la figura, calcule el ángulo B, por ejemplo. Entonces tenemos que B, el ángulo B más este ángulo que mide 70 grados, ambos van a medir 180 grados. B es igual a 180 menos 70, el ángulo B es igual a 110 grados, por lo tanto, ¿verdad? Entonces ahí encontramos el otro ángulo a través de lo que se conoce como par lineal, o también la suma de ellos da un ángulo suplementario. Este es otro ejemplo de ángulo suplementario, pero no son adyacentes, no están unidos por un lado en común, sino que cada uno es un ángulo diferente. Por lo tanto, en este caso el ángulo EDF mide 50 grados y el ángulo BCA mide 130 grados. La suma de los dos se suplementan, son un ángulo suplementario porque ambos, las medidas de ellos dan igual a 180 grados. Entonces ahí comprendemos que son ángulos suplementarios también, aunque no son adyacentes. Y por último tenemos lo que son los ángulos opuestos por el vértice. ¿Por qué opuestos por el vértice? Tenemos que tienen un punto en común, son dos rectos transversales que describen cuatro ángulos. Pero el ángulo 1 y el ángulo 2 son opuestos. Por lo tanto tienen la misma medida. El ángulo 3 y el ángulo 4 son opuestos, tienen la misma medida. Los ángulos opuestos tienen la misma medida. Observen el ejemplo acá. En el ejemplo nos dan cuatro ángulos, X, Y, Z, W, y vamos a encontrar el valor de ellos. En este caso X vale 60 grados. Z, por ende, como es opuesto a él, también va a medir 60 grados. Ahora, para encontrar Y, X y Y se suplementan, son por par lineal, definición de par lineal, ahí tenemos que Y más 60 es igual a 180 grados. Por lo tanto, despejamos la ecuación, este suma, pasa al otro lado a restar, y encontramos el valor de Y, que es 120 grados. Ahora bien, si Y mide 120 grados y W, su opuesto son iguales por definición de ángulo opuesto al vértice.
Por lo tanto, W es igual a 120 grados. Entonces, bien muchachos, espero que este tutorial sea de su ayuda y confiando en Dios nos veamos la próxima vez. Gracias.